pese a las dificultades, el pueblo de Israel nunca dejó de estudiar, y aún en los momentos de guerra y de situaciones que son muy dolorosas, siempre deseamos el retorno de los secuestrados a casa, pero nunca vamos a dejar de estudiar, nunca vamos a dejar de estudiar. En este caso tenemos nada menos que a la profesora, la doctora Jimena Chervis Testa. Bueno, antes de entrar el currículum de ella, hay que señalar que, bueno, desde hace ya como 10 años que está con nosotros, y es un orgullo, una investigadora de primer nivel internacional, y que acaba de publicar el año pasado Siglo XXI, que es uno de las ediciones más importantes de la Argentina, La causa de la libertad, que es su tesis doctoral, ¿sí? Ganó el primer premio de la Sociedad de Investigadores de Historia con este investigador. En la parte técnica les cuento que ella además ha sido becada para la Organización de Estudios de Posgrado en la Universidad de Tela y con el CONICET. Estudia ella los temas del liberalismo, de republicanismo, religión en la América Latina del siglo XIX y su relación con España, ¿sí? Y entre otras cosas, bueno, ustedes vieron que ganó el premio y se publicó esto. La apoyan, entre otros, la Casa de Velázquez, Latin American Studies Association, Instituto de Estudios Avanzados de Madrid. Actualmente es docente en la Universidad de Torcuato de Itela, en la Universidad de San Andrés. Honestamente es un orgullo que la tengamos con nosotros, y le hemos ganado la tormenta, la peor tormenta del mes de septiembre le hemos ganado. Una introducción nada más que 2 palabras sobre lo que va a hablar Jimena. Estamos hablando del caso del niño Edgardo Mortera, que fue secuestrado por el Vaticano en 1858 y que nunca lo devolvió. Y que fue un caso, como ella lo ha comentado, que repercutió hasta en la Argentina. En la Argentina mismo, la noticia esa llegó hasta la Argentina. Esa situación, de ese momento de ebullición, justo es el nacimiento de Italia, del Reino de Italia. Ustedes saben que Italia, como tal, es el último de los estados europeos que nacieron justamente en esta época. Y justamente el Papa que va a hablar ahora, que es el Papa Pío IX, es el que más se opuso al risorgimento, al nacimiento del Reino de Italia. Así que lo único que preferimos, un gran aplauso a Jimena, que ha se ha prestado para ayudar. Tiene la palabra a ella. Yo me pongo para allá para no molestar, porque no, ustedes posición. Bien, bueno, en principio gracias a ustedes por estar acá. Así que bueno, la propuesta es que podamos pensar un poco en la historia del caso Mortara como problema histórico, como drama familiar también, y las repercusiones que tuvo, ¿no? A partir de la película, ¿pudieron todos ver la película? Sí. Sí. Bueno, a partir de la película, ¿no? También como para que podamos ir viendo algunas escenas y advirtiendo hasta qué punto, ¿no? Efectivamente uno diría que la película de Elogio es muy fiel a lo que sucedió, tiene algunas licencias, ¿no? Algunas escenas bueno, de hechos que no sucedieron, o que el director está ahí dando su visión, ¿no? Ahora, un poco como para pensar entonces en esta idea entre la ficción y la realidad y el debate histórico y sobre todo la memoria, ¿no? Porque es un caso, el de El niño Mortara, que tiene que ver también con la importancia de ejercitar nuestra memoria, ¿no? Y lo que al día de hoy, diríamos, sigue produciendo no solo en, diríamos, nuestra comunidad, sino más allá también, ¿no? Y empezar por la cuestión de la Inquisición, ¿no? Nosotros sabemos que el caso de El niño Mortara nos enfrenta al secuestro de la Inquisición de Roma de un niño que es judío. Y si nosotros pensamos en el origen de la Inquisición, uno podría decir, bueno, la Inquisición
supone que tiene jurisdicción únicamente sobre aquellos que están bautizados, ¿no? Bueno, de ahí el drama. Este niño judío, vamos a ver, efectivamente sufre el bautismo de manera secreta por una empleada cristiana de la familia, ¿no? Entonces, como para pensar un poco en la historia de la Inquisición y también advertir que la Inquisición, antes de ser una institución, fue un procedimiento, ¿no? Y esto también tiene que hacernos pensar en los peligros del procedimiento inquisitorial, ¿no? Para hacer un poco, diríamos, de historia, uno podría pensar de qué manera, ¿no?, la Inquisición surge al principio, ¿no?, en la Edad Media, con la figura del inquisidor como un delegado directamente del poder del Papa. Surge bajo digamos, la presunción de que la persecución de la herejía tiene que ser acompañada también por el auxilio del poder temporal, es decir, el poder de los reyes tiene que estar también al servicio de la persecución de la herejía, ¿no?, básicamente de ejecutar la sentencia de la pena de muerte, ¿no?, la mayor de las sentencias. Y surge en el caso de la Edad Media frente al desafío de lo que fue la herejía cátara, una herejía cristiana, ¿no?, que efectivamente se introduce en ese contexto, diríamos, tiene ciertas particularidades en torno de lo teológico, pero simplemente como para que pensemos cómo la Inquisición ya viene de la Edad Media, y la Inquisición que nosotros más tenemos presentes, ¿no?, digamos, que es la Inquisición moderna, la Inquisición española, que es la que precisamente se crea específicamente en el reino de la monarquía, digamos, católica, la de los reyes católicos, para perseguir aquello que se conoce como la herejía judaizante, ¿no? Es decir, estamos en el contexto de la monarquía católica, precisamente, ¿no?, de 1478, del siglo XV, en un escenario donde teníamos las tres religiones coexistiendo en la península, en un escenario de conversiones forzadas que ya se venía produciendo, y una Inquisición española que surge para vigilar la pureza de la fe de esos conversos que, como dice un historiador, tuvieron que elegir, digamos, entre la muerte, ¿no?, o la vida en una religión que no es la propia, que era otra forma de morir también, ¿no?, diríamos. Ahora, fíjense que además de la Inquisición española, que es la que nosotros más tenemos, ¿no?, en nuestra cabeza, también tenemos la Inquisición portuguesa, que también se crea con el objetivo de perseguir a la herejía judaizante, ¿no? Y al mismo tiempo uno podría decir el surgimiento específicamente de la Inquisición romana, que la Inquisición romana es la que está actuando en el caso del niño Mortara, que se produce en pleno siglo XIX. Fíjense que la Inquisición romana surge frente al problema luterano, al problema de la reforma protestante en el siglo XVI, se acompaña también de la creación de la Congregación del Índice, es decir, del Índice de Libros Prohibidos, ¿no? Y es en este mismo momento, en esta época en la que se está creando la Inquisición romana, que también se funda la Casa de los Catecúmenos o la Casa de los Neófitos, que si prestan atención, una vez que Mortara es secuestrado, precisamente se lo llevan a la Casa de los Catecúmenos, ¿no?, de los Neófitos. Una institución que tenía como objetivo educar en el catolicismo a aquellos niños que habían sido bautizados y que por lo tanto forman a pasar parte del cristianismo. Vamos a hacernos dentro de poco esta pregunta acerca de cuán excepcional fue el caso Mortara, ¿no? Porque nosotros hablamos del caso Mortara, pero si ustedes recuerdan las escenas, bueno, son muchos los niños que están allí, ¿no? No es solamente Edgardo. Ahora, en ese sentido entonces podríamos decir que podríamos hablar de inquisiciones, ¿sí?, sin perder de vista que más allá de que existe la Inquisición española o la Inquisición portuguesa o la Inquisición romana, todas en última instancia dependen del poder del Papa. El inquisidor es un delegado papal. Ahora, cuando nosotros pensamos en el siglo XIX, ¿no?, en el momento en el que transcurre la película, estamos mediados del siglo XIX. Para ese entonces ya todos los tribunales inquisitoriales habían sido suprimidos, a excepción del de Roma. Es decir, que seguimos teniendo Inquisición romana en un estado en el cual el Papa, además de ser, ¿no?, digamos, jefe espiritual, es jefe de Estado, ¿no? Digamos, estamos hablando, como se lo conocía en la época, del Papa Rey, ¿sí? Ahora, fíjense que en ese contexto hay una primera cuestión interesante que podríamos mencionar sobre Pío IX, ¿no?, que
hoy en día se está estudiando mucho su pontificado. Acá les muestro un libro reciente de Ignacio Beca sobre el mito de Pío IX, porque en definitiva cuando él asume digamos, la silla pontificia en 1846, hay bastante entusiasmo dentro, digamos, de la península itálica respecto de lo que podía llegar a significar su llegada al poder. Incluso habían algunos personajes que pensaban encontrar en el Papa una figura progresista, liberal. Un dato importante, Pío IX, de joven, vino a América. Viajó como parte de una delegación pontificia y estuvo en Buenos Aires, estuvo por Santiago de Chile, estuvo también por Montevideo y estuvo en la Buenos Aires de Rivadavia, que no sé cuántos de ustedes se acuerdan de historia, pero la Buenos Aires de Rivadavia, en 1824, ya está empezando a plantear la tolerancia religiosa. Y en sus memorias, Pío IX va a cuestionar precisamente a Buenos Aires por estas medidas de empezar a introducir la tolerancia religiosa, a estar debatiéndose incluso la libertad religiosa, y llega a menospreciar a Rivadavia, caracterizándolo con rasgos, dice, israelíticos. Es decir, con esto que quiero plantear, que estamos frente a un papa que tiene, digamos, es un hombre de mundo, ¿no? Que vino a América, y es un papa que efectivamente, como era propio, digamos, de la política de la Iglesia en este momento, está en contra de la libertad religiosa. Ahora, fíjense que yo les decía, hay incluso, ¿no? Algunos que van a mostrarse ilusionados con el ascenso de Pío IX al poder, entre ellos Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento, si recuerdan, en su exilio viaja a Europa y llega a ir a Roma e incluso confiesa que estaba emocionado por poder encontrar al Papa de quien se decía iba a traer buenas noticias al mundo. Después, rápidamente se desencanta. Lo mismo Mazzini, el revolucionario italiano, en un momento en 1847, llega incluso a escribirle al Papa para que sea él quien se ponga a la cabeza del proyecto de unificación italiana, que sabemos que no es algo que sucede, ¿no? Sino todo lo contrario. Entonces, efectivamente, la figura de el Papa Pío IX es una figura que hasta el día de hoy, digamos, sigue atrayendo bastante a los historiadores por esta, diríamos, situación casi de péndulo, ¿no? Que tiene de ser un Papa que al principio ocasiona mucha ilusión y que rápidamente genera desencanto. Fíjense que estamos mediados del siglo XIX, decíamos, en un proceso histórico con dos grandes desafíos. Primer desafío, se está queriendo unificar Italia, ¿no? Italia está dividida en una multiplicidad, digamos, de principados, de reinos, sujeta sobre todo al poder austríaco y con, en el centro, ¿no? de la península, el poder romano. Al mismo tiempo que tenemos el proceso de unificación italiana, se está produciendo lo que los historiadores llaman el proceso de romanización de la Iglesia Católica. Es decir, el Papa está intentando gobernar todas las iglesias, ¿no? Hacerse presente cada vez más en los diferentes territorios, incluso en América, ¿sí? Ahora, esta imagen entonces del mito de Pío IX hace que se lo haya representado, ¿no? Incluso en la época con caricaturas, que ya vamos a hablar un poco de la cuestión acá del rol de la prensa, ¿no? Fundamentalmente de la prensa liberal, con caricaturas donde mostraban esta doble naturaleza, ¿no? De un Papa que se pone la máscara de Cristo y que es poco cristiano, ¿no? Ese es un debate que está muy presente en este periodo. Ahora, fíjense ustedes que el caso mortal entonces se está produciendo en pleno siglo XIX, 1858, en el marco de los estados pontificios, en la ciudad de Bolonia, en una ciudad donde está, digamos, la presencia judía, porque efectivamente en los estados pontificios había comunidad judía que vivía en guetos, y que la Inquisición va a tener, en este caso, jurisdicción sobre un niño judío bajo el pretexto de que fue bautizado en secreto, sin consentimiento de los padres, si se acuerdan, por parte de la empleada cristiana de la familia,
que dice haberlo bautizado a los 6 meses, creyendo que el niño estaba pronto a morir, ¿no? Entonces, para lograr la salvación de su alma, Ana Morisi, la cristiana, ¿no?, nuclear de la familia, lo bautiza, y ese bautismo se hace conocido recién mucho tiempo después, ¿sí? Casi diríamos 6 años después, cuando todavía Edgardo Mortara no ha cumplido los 7 años, está casi por cumplirlos. Y cuando ese bautismo llega a los oídos del inquisidor, el inquisidor procede con la orden precisamente de que el niño tiene que ser sustraído de la familia y educado en una familia católica. En ese contexto uno podría preguntarse, bueno, ¿esa familia católica cuál va a ser? Bueno, la propia iglesia, ¿no? Si nosotros pensamos, el niño es sustraído, ¿no?, y finalmente llevado al colegio de los catecúmenos. Ese colegio que yo les decía se funda al mismo tiempo en el que se crea la Inquisición romana, y que recién va a ser suprimido ese colegio mucho tiempo más tarde, diríamos, fines del siglo XIX. Ahora, el drama, diríamos, del caso Mortara genera, digamos, por un lado un drama familiar, por otro lado un drama político, porque como decíamos, estamos en un momento en el que el Papa está siendo fuertemente cuestionado por los revolucionarios de la joven Italia, ¿no?, en todo el proceso de unificación italiana, y en este contexto, diríamos, el caso tuvo muchísimas repercusiones que han sido estudiadas por muchos historiadores a lo largo del tiempo. Solo para que tengamos, si se quiere, un panorama lo más rápido posible y completo, fíjense cómo el caso Mortara fue estudiado en principio, digamos, uno podría decir, la obra básica, ¿no?, la que va a generar como un punto de inflexión, recién aparece hacia 1997 y es la de David Kerser. Es una obra que gana un premio nacional en Estados Unidos, que es precisamente el secuestro de Edgardo Mortara. Ahora, el caso ya venía siendo estudiado desde antes. Si pensamos ya desde 1950, hay efectivamente estudios, especialmente en revistas especializadas, digamos, en estudios judaicos, que trataban de reconstruir qué reacciones se habían producido a partir del secuestro en distintos espacios. Uno de ellos en Norteamérica. También fue estudiado, como se imaginarán, la repercusión que tiene en el caso de Italia. Y hay una historiadora muy importante que es Gemma Boli. También en el caso de Inglaterra, la Inglaterra, digamos, de aquella época va a tener una comunidad judía muy importante y Moses Montefiore va a ser una figura clave, ¿no?, como líder de la comunidad para lograr reivindicar digamos, el reclamo, ¿no?, de la familia Mortara. También en estos últimos años se estudió el caso para pensar en la cuestión acerca de cómo se consolida la propia comunidad judía, ¿no?, y las propias sociedades que se están creando, como la Alianza Israelita Universal, que también se hace eco del caso. También se lo estudió, como se imaginarán, desde la cuestión de la teología, ¿no? ¿Es lícito pensar un bautismo que se está hecho sin tener conciencia de qué significa? Y al mismo tiempo uno podría decir, todos esos estudios historiográficos que se estuvieron haciendo y que hasta el día de hoy se sigue publicando sobre el caso Mortara, al mismo tiempo tuvieron una repercusión en otra narrativa, diríamos, que no es la historiográfica, sino la de la ficción. Y lo que es interesante es que ni bien ocurre el secuestro y empieza a conocerse en la prensa, recuerdo en 1858, 1859 ya la prensa está repleta de críticas o debates acerca, ¿no?, de lo que sucedió, ya también empieza a aparecer una, digamos, una difusión del caso a partir del arte. Y estoy pensando en una obra de teatro, ¿sí?, que es precisamente La Tirade de Descartes, que es una obra de teatro de La Adivinadora, la que tira las cartas, que fíjense que es de 1860, de un escritor, Victor Séjour, que es un escritor de color, norteamericano, libre, que viaja a Francia, conoce el caso, recupera esa historia, la ubica en otro tiempo, en el siglo XVIII, pero la lleva al teatro para dar a conocer que el problema de la esclavitud y el problema de digamos, el fanatismo, la intransigencia religiosa están unidos.
que de lo que se trata es de luchar por la libertad, digamos, de los propios esclavos, como él lo había sido, y la libertad también, digamos, de los judíos. Entonces, en 1860 ya tenemos, ¿no?, digamos, representaciones y ecos que van más allá de la cuestión, digamos, ¿no?, de la típica prensa liberal. Pinturas, esta es quizás la más conocida, ¿no? Un pintor alemán de la época que también retrata en 1862 el secuestro de Edgardo Mortara, y poemas. Tienen acá la obra de Cincinnati. Sí. Te señalo que de alguna manera el director de la película, La Conversión, toma un poco la idea de este tono de color y todo, del momento del secuestro, ¿no? El tono es equivalente, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Es muy oscuro. Es muy oscuro. Tiempos. Es muy oscuro, sí. Creo, ¿no? Sí, Tiene, es cierto. Tiene puntos en común. Tiene puntos en común, sí. Perdón. No. Ahora, fíjense, entonces decía, ¿no?, que efectivamente el caso recibe atención desde la historiografía, uno podría decir ya desde mediados del siglo XX, pero que en la ficción de la propia época ya estaba presente, como una manera, uno podría decir, pedagógica, ¿no? Y al mismo tiempo, el caso Mortara entra a la ficción en el siglo, diríamos, XXI, antes de la película de Bellocchio. Ya hay otras, ¿no?, escenificaciones, dramatizaciones del caso. En algunos de los, como por ejemplo el de Quilufo, el caso Mortara, que es una ópera, y también otra ópera que se dio en Estados Unidos y también ganó un premio, que recibió el nombre de Edgardo Mine, digamos, Mine, y que estuvo hecha en un tono más bien sarcástico, ¿no? Distintas, diríamos, el objetivo de la película de Bellocchio, que uno puede decir, no es un documental, pero, digamos, es muy fiel a los hechos. Ahora, quería que podamos ver algunas escenas, ¿no?, como para pensar en la película. Si ustedes recuerdan, decíamos que los oficiales, ¿no?, la policía romana entra a la casa de la familia Mortara, pide, ¿no?, averiguar quién es Edgardo, se lo quiere llevar, el padre Mómolo Mortara logra, ¿no?, un periodo de 24 horas de gracia, tratando de pensar que, bueno, se puede organizar la comunidad y pedir a favor del hijo. Finalmente sabemos que en esas 24 horas poco se puede hacer y finalmente se lo llevan, como dijimos, al colegio de los catecúmenos. Ahí se lo llevan y, si recuerdan, hay varios chicos que también se están convirtiendo, que uno podría efectivamente pensar, ¿no?, hasta qué punto esa conversión fue, digamos, el secuestro de Edgardo Mortara, ¿fue realmente o no un hecho excepcional? Uno puede decir, sin lugar a dudas es excepcional por la repercusión que trajo, pero vale la pregunta de cuántos niños Mortara podrían haber habido, ¿no? Y creo que ahí también Bellocchio da ciertas, ¿no?, ideas como para pensar que no era el único chico que estaba ahí en contra de la voluntad de la familia, ¿no? Hay una escena en donde él habla con uno de los chicos que es el que le da consejos sobre cómo estar, ¿no?, en este colegio, y que le dice, cuanto mejor aprendas y más rápidamente vas a poder ver a la familia. Y uno ahí podría entender cómo ese niño se aferra a querer saberlo todo del catolicismo, porque Bellocchio nos da, ¿no?, la idea de que quiere saberlo todo porque se aferra a la ilusión de que así va a poder estar con la familia. Después aparece el condicionamiento, ¿no?, de que va a estar con la familia en la medida en que ellos se conviertan, ¿sí? Pero me parece que es muy interesante la figura de la madre, ¿no? Quería que podamos ver una de las escenas que precisamente aparece el protagonismo de la madre cuando lo visita en el colegio, ¿no? Bien, mostraba esa escena y tiene que ver un poco con una de las preguntas que me estaban haciendo al principio, ¿no? Con el tema de la cuestión más bien psicológica, ¿no?, que uno podría preguntarse. Y que eso es muy difícil para un historiador y con las fuentes con las que se trabaja, ¿no?, con este caso, poder adentrarse a la psicología. Pero creo que en este contexto efectivamente nos quiere dar una clave el director, ¿no? Nos quiere mostrar cómo el niño tiene conciencia de quién es su familia, cómo llega a un colegio convencido por lo que le dice la gente que lo mejor que puede hacer es
aprenderlo todo rápido y así mejor va a volver con la familia. Y finalmente, una vez que lo aprende todo, se convence, ¿no? Nos muestra en definitiva esta historia, de que para volver con la familia tiene que su familia convertirse, que cómo la familia no hace eso por él, ¿no? Entonces, ahí hay un drama que uno podría decir que es lo que denuncian muchos en la época, y cuando digo muchos no hablo solo de la comunidad judía, hablo de la comunidad cristiana, evangélica y católica, liberal también, que es el drama y el peligro que es pensar en hacer, digamos, el bien obrando mal, ¿no? Es decir, justificar el mal a través del pensar, le estoy haciendo un bien al otro. Y eso creo que el drama del caso Mortara lo muestra, ¿no? Y la película lo logra reconstruir. Ahora, fíjense que este caso está ocurriendo en un momento muy particular, decíamos, en donde por un lado el poder del Papa se está fortaleciendo, esto que los historiadores llaman proceso de romanización, en las propias iglesias, ¿no? El Papa también quiere gobernar a los obispos de las distintas iglesias del mundo, y al mismo tiempo se está produciendo el proceso de unificación italiano. Por lo tanto, lo que nos encontramos es con que este caso va a tener mucha resonancia en la prensa. Ahora, fíjense que acá también es muy interesante cómo el director Bellocchio muestra, ¿no? Esta repercusión, que la repercusión, insisto, y ahora lo vamos a ir viendo, fue real. Digo, el caso llegó a muchísimos rincones. Decíamos hace un ratito que se investigó en América del Norte, en la península itálica, en la propia Francia de la época, ¿no? Y uno podría decir también, en el caso, vamos a ver, de la católica España, que también fue tierra de Inquisición, ya ahora vamos a hablar de eso. Pero veamos entonces esta otra escena, en la cual aparece la cuestión, diríamos, de la prensa. Bien. Fíjense cómo, precisamente en esta escena, ¿no? Que se muestra toda la reacción de la prensa liberal, es una escena que, digo, está apoyada en hechos reales, ¿no? La crítica al Papa es de hecho, digamos, ¿no? Bien intensa, y al mismo tiempo uno podría decir que la reacción del Papa se mantiene firme. Lo que dice es, no podemos renunciar al niño, y en la prensa lo que se va a plantear es, y estoy casi que citando textual, el Papa no quiere soltar a su presa, ¿no? Y esta es una frase que viene de un diario católico liberal de España, ¿no? Yo les decía que el caso fue estudiado mucho en su repercusión en Europa y en Estados Unidos, y en Europa se centraron los historiadores en pensar el caso de cómo repercutió en, diríamos, la península itálica, cómo repercute en Inglaterra, en Francia, con la Francia de Napoleón III, ¿no? Que tiene una alianza en ese momento con el papado, y que también va a ser el hecho de que se rompa la alianza entre Francia y el papado, la que permita, digamos, esa ruptura, en definitiva, que Roma esté más vulnerable ante la llegada de las tropas garibaldianas, cuando se quiere tomar Roma en 1870, y el caso también repercute, yo les decía, en España. El caso no fue muy estudiado, pero como yo venía estudiando el problema de la Inquisición española, me interesé por este caso de la Inquisición que seguía teniendo vigencia en pleno siglo XIX, que era la Inquisición de Roma, y es interesante porque este caso va a ser pensado por católicos liberales que están queriendo, recién a mediados del siglo XIX, pero están queriendo preguntarse por dos cuestiones: la libertad religiosa, si es posible ser español sin ser católico, y si es acaso posible llamar a los judíos de regreso. Entonces, mientras que se están dando estos debates, la prensa liberal, progresista, demócrata incluso, está poniendo la mirada en lo que sucede con el caso Mortara. Para darnos una idea, ¿sí?, de qué es lo que se plantea en la prensa, es muy intenso el debate. El Clamor Público, que es un periódico progresista liberal, va a precisamente plantear, y dice textual, no experimentará París solo esos sentimientos, Europa entera participará de ellos en todas partes donde el espíritu del fanatismo no haga callar los sentimientos del corazón humano. Al mismo tiempo está la prensa católica tradicional, que va a estar defendiendo la postura del Papa
y va a estar planteando que estos periódicos están actuando mal porque están haciendo coro con los que no son católicos. ¿Cómo están aunando sus voces a reclamos de quienes no son católicos? Otro periódico, La Discusión, periódico demócrata de la época, en donde ya está participando Emilio Castelar, un personaje muy importante para la historia de España porque llega a ser presidente de la Primera República Española, también plantea lo mismo. Y fíjense qué es lo que dice. Por nuestra parte, ¿qué hemos de decir sobre un hecho de suyo tan odioso y repugnante en pleno siglo XIX y cuando se aplaude por todo el mundo que intervengan las armas cristianas para que se tolere hasta en los países más bárbaros el cristianismo? ¿Qué hemos de decir que no se ocurra a todo el que tenga sentido común? El contraste es tan chocante que él solo se basta y se sobra. ¿Por qué habla de esto, de intervenir en aquellas regiones que son, diríamos, ¿no?, bárbaras a favor de los cristianos? Porque la prensa de la época va a estar muy, digamos, obsesionada precisamente con el caso de otros niños que fueron apropiados por cuestiones religiosas. Y muestra casos que se dan, por ejemplo, en el marco del Imperio Otomano, de apropiaciones de católicos que se quieren forzar a la conversión y donde ahí la diplomacia europea interviene, planteando el derecho de la familia sobre esos hijos. Entonces, lo que están planteando desde la prensa liberal es: hay que actuar de manera universal, como lo que no es válido en otros países, sí es válido en la propia Roma. Entonces, lamentablemente, casos de apropiación de menores por cuestiones religiosas habían muchos y se documentan en la prensa. O después hacemos un debate. Como quieran. No, al final. Al final. Sí. Y yo les decía que hay repercusiones impensadas. Lima, ¿sí? Lima, capital del Perú, que para los católicos latinoamericanos era Lima una suerte de nueva Roma, ¿no? Era un importante lugar en el catolicismo latinoamericano. Un clérigo, que va a ser excomulgado por la Iglesia antes de publicar esta obra, un clérigo liberal que precisamente defiende la libertad religiosa e incluso empieza a plantear la idea de separar Estado e Iglesia, Francisco de Paula González Vigil, en 1848 va a ser excomulgado por el Papa, que se va a ofender y va a decir incluso cómo en la tierra de Santa Rosa de Lima también se me está cuestionando, y en 1859 publica un opúsculo que se titula Escándalo dado al mundo por el asunto Mortara, donde precisamente, fíjense lo que dice Vigil: mientras tanto, unamos nuestros sentimientos a los del judío Mortara y su familia, sentimientos repetidos en toda la América y cuyos ecos llegarán a Europa, teatro del acontecimiento, para que vean que aquí también somos hombres y sabemos interesarnos en los derechos vulnerados de la humanidad. La humanidad ha sido ofendida en un solo hombre. Empieza a aparecer un lenguaje que para nuestra mirada, diríamos, derechos humanos, ¿no? Es la idea de que el derecho de la humanidad ha sido vulnerado en un solo hombre. Y lo que se va a estar planteando es el derecho de la familia sobre su hijo. Ahora, el caso Mortara, Mario les adelantaba, también va a circular en la prensa porteña. La Tribuna, periódico de los hermanos Varela, que estaban muy atentos a todo lo que estaba sucediendo en el escenario de Europa y particularmente a la cuestión de la unificación italiana, tienen un corresponsal que precisamente va a plantear una columna sobre el caso Mortara en la sección extranjera del diario, en donde se explica qué es lo que pasó en la ciudad de Bolonia, ¿no? Que pasa toda la situación, ¿no? De cuando se pregunta dónde está el marido, que se empieza a ir a la casa, como empieza la película, ¿no? Y a ver quién es el niño Edgardo. Y fíjense cuál es el comentario que se hace en esta nota: que la Inquisición es un monstruoso tribunal que existe para vergüenza del siglo XIX y del que el Papa mismo es el jefe. Entonces, la crítica, ¿no?, a la persistencia de la Inquisición, la crítica a lo que sucede en el caso Mortara y al hecho de que el Papa sea al mismo tiempo un rey, porque se
está queriendo, ¿no?, producir el proceso de unificación de Italia, está presente incluso en Buenos Aires. Ahora, si se acuerdan, digo Buenos Aires porque para esta época Buenos Aires es un estado independiente. Bueno, también, hasta donde pude rastrear, la noticia circula en la Confederación, en un periódico que pertenece, digamos, al Estado de la Confederación Nacional, que es el Patriota, en donde precisamente también aparece dentro de las noticias lo que ha ocurrido en Roma con el joven Mortara. Es decir, el caso tiene una amplia repercusión y fíjense cómo incluso, ya diríamos, 11 años casi después de que ocurre el caso Mortara, en España, mientras que se está debatiendo en las Cortes, digamos, en lo que para nosotros sería el Congreso, por primera vez la libertad religiosa, Emilio Castelar defiende la libertad religiosa y contrasta la libertad religiosa con lo que había sucedido con Edgardo Mortara. Piensen que para ese entonces Roma todavía no fue tomada, ¿no? Está a punto, y Edgardo sigue viviendo bajo el catolicismo. 1869, el Papa Pío IX convoca al Concilio Vaticano, al primer Concilio Vaticano, y ese primer Concilio Vaticano es el que va a plantear la idea de la infalibilidad del Papa. Es decir, el Papa, en la medida en que esté en la sede de San Pedro, ¿no?, proclamando su mensaje, no se equivoca. No, digo, es infalible, no se equivoca, ¿no? Fíjense que en 1870, ya el 20 de septiembre, estamos a nada, ¿no?, de la conmemoración, se toma Roma. Hay una escena que aparece en la película de cuando están llegando las tropas, ¿no?, de Garibaldi, y entre esas tropas están uno de los hermanos de Edgardo Mortara. La familia de Edgardo Mortara, sus hermanos, digamos, mayores, se comprometen con la causa de la unificación italiana. Hay una escena que diríamos es ficticia, que es el encuentro entre el hermano de Edgardo, que le pide, ¿no?, que se sume a la causa. Hay otra escena que tiene partes, diríamos, de verdad y partes de ficción, que es el momento en el que, ya muerto el Papa, se produce el traslado de su cuerpo a la Basílica de San Lorenzo, y ahí veamos qué es lo que pasa con esta escena, ¿ya? La escena de que el cuerpo del Papa se intenta tirar al río es real. Hay una turba que intenta arrojar el cuerpo al río Tíber. Lo que no está documentado es la presencia de Edgardo, pero fíjense cómo en este contexto, en definitiva, uno puede decir lo que está queriendo mostrar, ¿no?, el director, es esta cuestión de lo perturbado que está Edgardo, ¿no? Como por un lado está defendiendo al Papa y el director se imagina un Edgardo que puede llegar a rebelarse. No se revela, digamos, ¿no? Él se mantiene como sacerdote y en este contexto en el que ya se unificó Italia, el Papa, digamos, sus últimos años se va a considerar un prisionero, ¿no? Digamos, él se va a presentar como un prisionero, finalmente muere. Edgardo sigue con su vida como sacerdote, llega incluso a ir a España como sacerdote a predicar, y Miguel de Unamuno, en uno de sus escritos en contra esto y aquello, recuerda las prédicas que daba Edgardo Mortara en euskera y asocia, cuando describe, ¿no?, al sacerdote, en su prédica lo asocia con la virtud del israelita por el estudio, por el aprendizaje de las lenguas, ¿no? Bueno, y hace toda una descripción sobre el caso tan, digamos, famoso de la época de Edgardo Mortara y cómo efectivamente sigue siendo sacerdote. Va a visitar a la madre poco antes de que muera, lo muestra eso la película, ¿no?, si se acuerdan, en donde casi también, como en una suerte de engaño, la quiere bautizar, ¿no? Es terrible esa escena, es terrible. Y finalmente Edgardo Mortara va a morir como sacerdote en una
Bélgica ya de 1940, cuando el nazismo ya está en su expansión, ¿no? Entonces, el caso efectivamente es tremendo y uno podría decir el valor de la memoria. Pío IX fue, dijimos, un papa que causó en sus inicios ilusión, después rápidamente desencanto, y que está en el centro de este drama y que fue beatificado, ¿no? A principios del 2000 fue beatificado, y si recuerdan ustedes, ¿no? La beatificación trajo mucha polémica, precisamente incluso en el diario La Nación, ¿no? del 2000 había sacado una nota planteando cómo se estaba beatificando al mismo papa que había estado en el centro de la escena de una iglesia intransigente, ¿no? Que había dado a luz al caso Mortara, de una iglesia que en 1864 proclama el Syllabus Errorum, donde dice que las libertades modernas son un pecado y conciliar catolicismo y liberalismo es un pecado, y vuelve a afirmar también las condenas hacia la masonería. Y no solo diríamos eso, sino que de manera más reciente hay obras donde lo que se busca es cuestionar si realmente fue secuestrado, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el hecho de que se siga publicando y que se dé a conocer esta historia es importante porque hay también otros discursos, ¿no? En juego. En este caso, precisamente, el de Vittorio Messori, donde cuestiona y plantea que teológicamente, vuelve a la idea de que teológicamente el bautismo era ilícito. Quizás recuerdan, ¿no?, que incluso en la película se advierte que cuando está en el colegio de los catecúmenos lo vuelven a bautizar, bueno, se confirma, ¿no? Por el propio Papa. El propio David Kerser, que es el quien les dije antes, fue el que en 1990, ¿no?, en la década del 90 sacó el libro que es el que generó el gran impacto sobre el caso Mortara, publicó hace poco, diríamos, una respuesta a esos otros estudios que quieren demostrar o que querrían probar que no hubo tal secuestro. Bueno, precisamente vuelve sobre el caso Mortara David Kerser, y quiero cerrar con este otro libro que es de Elena Mortara. Elena Mortara es una profesora de letras, descendiente de la familia Mortara, que trabaja hoy en día, realiza sus investigaciones hoy en día. Es descendiente de una de las hermanas de Mortara, de una de las mellizas. Vieron que en la película se habla de unas mellizas, bueno, de una de las mellizas, y precisamente retoman este libro, Escribiendo por Justicia, el caso de Edgardo Mortara a la luz de estas obras de teatro primeras que salieron y las primeras publicaciones de esta persona que yo les decía, que es Víctor Séjour, que une la causa de la emancipación de los esclavos a la de la libertad religiosa. Por lo tanto, el caso Mortara tiene mucho para decir, ¿no? Hasta el día de hoy.